de Latina Noticias Digital, vamos a hacer el resumen de las noticias más importantes y sobre todo los reportajes más trascendentes de Punto Final. Vamos a conversar a esta hora de la mañana con José Naupari, que es especialista en Derecho Electoral, respecto a la declaración, al informe de la Unidad de Investigación de Latina Noticias sobre la declaración que habría dado Salatiel Marrufo ante la Fiscalía. Esta declaración, ¿qué tanto repercute? Volviendo a hablar del tema de lo que fue el proceso electoral del 2021. ¿Cómo está, doctor Napari? Buenos días, bienvenido a Latina. Muy buen día, Katia. Un gusto escucharte. ¿Qué le parece esta declaración de Salatiel Marrufo que supuestamente en la campaña del 2021 hacia la segunda vuelta habrían tenido influencia ante magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, sobre todo para la impugnación de actas? Bueno, primero, bueno, varias cosas, ¿no? Primero, no estábamos hablando de impugnación de actas, estaban hablando de solicitudes de nulidad. Comenzando por ahí, hay una gran diferencia entre aludir, por ejemplo, a Ujú. apelaciones de resoluciones de actas observadas que Claro. hablar de nulidades electorales. Son dos cosas diferentes. Ujú. Segundo lugar, claro, habría que tomar en consideración también que lo que ha dicho el señor Marrufo aún resulta insuficiente, porque en primer lugar tendrías que preguntarle a Nenil Medina y tendrías que preguntarle también a Sánchez Sánchez para que corroboren si efectivamente ellos dijeron lo que Salatiel dijo que dijeron en las reuniones en las cuales ellos estuvieron. Adicionalmente a ello, Sánchez Sánchez y Nenil Medina, ya no Salatiel Marrufo, tendrían que acreditar que efectivamente ellos tuvieron contacto con estos magistrados y que efectivamente también habrían recibido estas indicaciones, órdenes, como dijeron en el reportaje de ayer, de Dina Boluarte hacia ellos, llámese Nenil Medina y Sánchez Sánchez, para que ellos vayan a ver si consiguen los votos ante el jurado de las elecciones. Entonces, lo dicho por Marrufo todavía está un poco como que, o sea, tendrías que seguir dos pasos después para poder, digamos, tener algo un poco más sólido. Ahora, respecto en sentido estricto a este tema del acuerdo que sacó el jurado, claro, sin duda hay que investigar y hay que esperar respuestas, ¿no? En la medida en que, pero yo incluso, más que por el segundo acuerdo del Pleno, este que deja sin efecto el primero, yo sí me preguntaría es, ¿por qué sacaron ese primer acuerdo que reabrió un plazo? O sea, ¿cuál fue el sustento para reabrir ese plazo? Primera pregunta. Y segundo, tan rápido, en cuestión de horas, se pudo advertir el error que se había cometido. Segundo tema. Tercer tema. Habría que Le recordar, y este tema que cambiaron sí, además después, ¿no? O sea, cambiaron de claro, pero, decisión. claro, y había un tema que también no se tocó en el reportaje, pero por ejemplo, esos dos acuerdos nunca se publicaron el mismo 11, ni uno ni otro. Ujú. Si tú revisas la página web del jurado, e incluso te remontas a las noticias de esa época, te vas a dar cuenta que el primer acuerdo que supuestamente reabrió el plazo el día 11 se publicó el 14, Ujú. y el que dejó sin efecto, ese acuerdo, se publica el 16 de junio. Es decir, ese acuerdo nunca estuvo, o sea, nunca estuvo vigente. O sea, Ujú. aparte de haber sido el primer acuerdo, un acuerdo ilegal, nunca estuvo vigente porque nunca se publicó de manera oportuna. Y el tema es importante porque, y como lo dijeron también en el reportaje ayer, y también lo comentaba Christian Walker en el programa posterior a Punto Final. ¿Dónde estaba ese plazo? En la ley. ¿Ya un reglamento puede contravenir lo que dice la ley? No. Segundo tema. Incluso en el supuesto que tú dijeras que el plazo de 3 días no estaba necesariamente en el 3 y 3 de la Ley Orgánica de Elecciones, sino en la norma reglamentaria del jurado. Ya. Para modificar esa norma reglamentaria del jurado, ¿qué tendría que haber hecho? Emitir otra norma de la misma naturaleza y que se publique con la misma formalidad que el reglamento inicial. Acá. Ya. Esa norma reglamentaria del jurado que colocó, digamos, día, mes y año para presentar unidades electorales, ¿dónde se publicó? En el peruano. Bacán. Ya. Este acuerdo se publicó en el peruano el día 10 para que entre en vigencia el 11. Oye, en todo caso, el 11 en edición extraordinaria. Tampoco. Tercer punto. Ya, ¿el plazo cuándo vencía? El 9, como bien lo han dicho ayer. Sí, ¿Puede extender el plazo? ¿Puede extenderse un plazo que ya murió el día 11? Eso no es extender, eso es reabrir, ¿no? claro. Entonces, Pero lo cuarto, vuelven, claro, lo vuelven a regresar al 9. no es que no lo puedes regresar. O sea, y Ujú. hay un problema justamente jurídico con ese primer acuerdo. O sea, tú no puedes regresar al 9 porque evidentemente no estamos hablando de una norma sancionadora.
estamos hablando de una norma que te regula un plazo. En todo caso, no podías extender un plazo que ya murió. Tendrías que reabrir un plazo y en todo caso permitir que se presenten en ese periodo corto de tiempo las nuevas nulidades. Pero tú no puedes dar por cierto o entender que se han presentado oportunamente las nulidades que se presentaron el 10, porque al 10 el plazo estaba muerto. Y el 11, como no hay digamos, retroactividad en este tipo de temas, el Claro. 11 tendría que ir para adelante, no para atrás. Ujú. Cuarto punto, o si no el quinto. ¿Acaso el jurado no ha reivindicado hasta la saciedad y a mi juicio oportunamente hasta ahora el denominado principio de preclusión? ¿Qué implica el principio de preclusión? Que yo no puedo reabrir etapas. Y si la etapa ya había vencido el nuevo, ¿cómo diablo? Yo, propio sistema electoral, voy a terminar reabriendo un plazo que ya venció. Entonces, y ahí a lo que voy es, o sea, bueno, sexto o quinto punto. En ese momento todavía no había mucha carga procesal, es decir, había tiempo como para pensársela bien si sacabas o no sacabas ese acuerdo, porque la primera instancia que iba a resolver las actas electorales observadas y los pedidos de nulidad electoral eran los jurados especiales. En ese momento, el pleno del JN no tenía la carga suficiente como para decir, oye, como estaba atiborrado de carga, no la pensé bien y saqué este acuerdo así sobre la marcha. Tenías tiempo para pensarte. Entonces, a lo que voy es, formalmente ese segundo acuerdo estaba bien porque estaban corrigiendo un primer acuerdo que era abiertamente ilegal, si no inconstitucional. Pero la pregunta es, ¿qué te llevó a sacar ese primer acuerdo y qué te llevó a que en cuestión de horas Claro. lo corrijas? Esto es un tema que evidentemente sí tendría que ameritar explicaciones, pero Claro, de pero ahí a según llegar a pensar, Salatiel Marrufo, la influencia, en este caso de Perú Libre. claro, pero una influencia para corregir una ilegalidad, como que es un poco extraño, ¿no? Y Ujú, nuevamente, lo que dice Salatiel Marrufo de lo que dice que dijeron Daniel Medina y ujú. Sánchez. O sea, no es que Salatiel Marrufo estuvo, vio, llamó, no. Es que ahí hay un tema también que hay que ser claro, y hay que precisar. O sea, Marrufo lo que dice es, hemos estado en unas reuniones donde estaba Dina, Sánchez, Nenil, y en ese contexto es que supuestamente les indica a Sánchez y a Nenil, y incluso involucra ciertamente a Richard Acuña, de que se contacten con. O sea, no es que Salatiel Marrufo diga, yo me contacté con los magistrados. Ujú. Aparte de ello, independientemente del dicho, tendrías que ir, como te decías al inicio, un paso adicional. O sea, ya, yo puedo decirle en una reunión, yo me reuní con tal persona, ya, pruébame que te has reunido. Claro, Porque la sola existencia del acuerdo no te genera, digamos, no es un mérito suficiente, no es la prueba suficiente como para determinar, hizo ese cambio porque hubo tal cosa. Y acá habría que también tomar a colación, o traer a colación, mi estimada Katia, que el tema ujú. meridianamente no es nuevo, ¿no? Habría que recordar que ya otro aspirante a colaborador eficaz, no sé si sea colaborador eficaz, decía en un primer momento que también hubo una intermediación de terceros con altos funcionarios que se reunieron en Guaral. Ahora ya no es una reunión en Guaral, sino supuestamente ahora es una reunión en Bolivia, acá en Lima. Ujú. Supuestamente ya no es Silvia Barrera ni otro patita, sino ahora es más bien Nenil y Sánchez. En total, Claro, claro, claro. Y ahí hay puntos que se tienen que aclarar. ¿Qué debería hacer el Jurado Nacional de Elecciones frente a ello también? Porque es una acusación finalmente grave, ¿no? Que si bien es un dicho de oídas de repente, pero que amerita una explicación, ¿no? claro, bueno, ahí sí yo debo reconocer que no entiendo por qué no ha habido una respuesta rápida, porque la respuesta es, bueno, más allá de que evidentemente tienes que, y con todo el dolor que puede causar eso, reconocer pues que ese primer acuerdo era abiertamente irregular, por decirlo menos. Y claro, de repente no debe ser muy fácil, evidentemente, salir y decir, bueno, sí, pues nos equivocamos. Pero sí creo, bueno, en primer lugar, era fácil salir a decir, mira, no lo conozco, no me he reunido con ellos, y ya está. Y respecto al acuerdo, pues reconocer, ¿no? Al final del día, claro, en el reportaje de Punto Final se da cuenta de que efectivamente el mismo día habrían salido en un comunicado, con un video, a precisar. Ujú. Pero, claro, lo cierto es que sí sería bueno que se explique por qué se sacó el primer acuerdo, ¿no? A sabiendas que era, a mi juicio, claramente ilegal. Y segundo, cómo es que en horas se corrige el mismo, ¿no? Y Claro. tercero, si el tema era tan grueso, o sea, el primer acuerdo, o sea, si era tan urgente la adopción de este acuerdo precisamente por el tema de preclusión, eh, ¿por qué no se publicó en el programa? Claro.
Sí. ¿no? ¿Y por qué se adoptó el 11? ¿No? Porque a lo que yo apunto es, mira, si supuestamente lo que tú querías hacer es extender el plazo, ese acuerdo no tendría que haberse adoptado el 11, tendría que haberse adoptado, en el peor de los casos, el 9 y tendría que haber sido publicado el 9 de tal manera que puedas decir, efectivamente, se extiende el plazo del 9 al 11, Ujú, pero no se adoptó el 7, el 8, no se adoptó el 9, no se adoptó el 10, se adopta el 11 y ujú. se publica el 14. Entonces, y porque al final del día habría que recordar, estimada Katia, que todo el tema sale a la luz de una filtración, porque, como te digo, o sea, ese acuerdo nunca se publicó el 11, nunca se publicó el 11, ni, o sea, ni siquiera en la página web. Claro. Y No, eso, de y ahí también habría que hacer otra pregunta, ¿no? ¿Quién filtró desde el jurado que se había adoptado ese acuerdo? mm, ¿Quién lo filtró? Porque al final del día, si sí, ya podían haber adoptado ese acuerdo, pero si ese acuerdo nunca se publicaba, ¿de qué estaríamos hablando ahorita? O sea, digamos, claro. si ese acuerdo no se filtraba, ¿de qué estaríamos hablando ahorita? ¿Quién Ujú, filtró ese acuerdo que ni siquiera se había publicado en la web del jurado ese mismo 11? ujú, claro. Claro, eso es algo que también se tiene que saber. Ujú. Porque Y habría ahí que recordar que amerita, hay un video por ahí, creo que más bien del otro lado, no sé si tú recordarás, que en su momento también hasta filtraron un video, si mal no recuerdo, del señor Montesinos, que más bien daba cuenta de supuestas injerencias, pero para el otro lado. ujú, claro. Total, ¿en qué Ujú, quedamos, no? O sea, ¿quién favorece a uno, a otro? ¿Quién incidió? claro. Ujú. Y Muy bien, señor. adicionalmente ellos, solo para cerrar, al Sí. final del día, en este punto, ya, en el supuesto que hubieses ampliado el plazo para presentar nulidades, el Ujú, sustento de nulidades era el mismo, ¿no? Supuestamente era el tema de las firmas y que supuestamente el tema de la firma, bacán, ya. Hubo nulidades que sí se presentaron en plazo por ese mismo argumento, ¿cierto? claro. Ya. El jurado admitió siquiera una Ah, de eso ese habría sustento de que, pedidos, claro, eso habría que revisarlo, ¿no? no admitió ninguna vinculada a ese tipo de argumento. Entonces, vas a ampliar un plazo para terminar declarando después improcedentes o infundadas las nulidades electorales. Claro. Sí. Sí, ahí amerita muchas respuestas que se necesitan, ¿no? Ah, Sí. claro. Ujú. Bien, señor Nopari, muchísimas gracias por habernos ayudado esta mañana un poco a ver cuál es el panorama que tiene aquí tras las declaraciones de reveladas, además por la Unidad de Investigación de Punto Final de Salatiel Marrufo sobre el proceso electoral del 2021. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, más bien, cuídense mucho. Gracias. Y ustedes no se despeguen de la programación de Latina Noticias Digital. Muchas gracias. Buenos días.